Bueno, chicos, ya que estamos casi todos, no creo que si quieren empezar haciendo las preguntas y las vamos contestando, algunas dudas para esta clase. Si alguno quiere, no sé, Buen día, ingeniero. sí, Yo quería consultar del tema 3 de sí, incompatibilidad. No sí, entiendo muy bien la diferencia entre la gametofítica y la esporofítica. ajá. El tema 3. Ahora lo voy a ir anotando. Espera que busque. Incompatibilidad. Bien, ¿algún otro que tenga alguna duda? ¿O alguna otra pregunta? Eh, Profe, buen día. Sobre los porcentajes de incompatibilidad, había un de ejercicio. un Sí, problemita. Sí, 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 sí. sí. ¿La podemos repasar, por favor? Bueno, el porcentaje de incompatibilidad. Dice, porcentaje de incompatibilidad. Los porcentajes de incompatibilidad, cuando uno hace el problema, no hay mucha diferencia con la. O sea, es como sacar gameta y hacer los cruzamientos y los que salen no salen. Generalmente se hace un cuadrito, ¿no es cierto? Donde uno, este, eh, uno hace, digamos, y como ya sabe, digamos, que la de las mismas, por ejemplo, si es ese uno, tanto el padre como la madre no va, hay incompatibilidad, entonces uno ahí sabe que no se va a producir. Y después hay que sacar solamente los porcentajes, digamos, si hay cuatro gametas diferentes, por ejemplo, uno, dos, y la madre, supongamos que es 3 y 4 o al revés, supongamos la madre es uno 2 y el padre es 3 4 y ya sabemos, sacamos gameta, hacemos los cruzamientos y ahí sacamos, pero ya lo como ven en el ejemplito ese del problema. Eh, eh, bueno, veamos.
Bueno, Ingeniero, sí, ¿la clase está con asistencia también? no, es consulta nomás. Ok, muchas gracias. De alguna duda, si tiene... Bueno, vamos a la gametofítica y esporofítica. Bueno, la esporofítica está dada por la... Es cuando la... Como lo dice ahí en el apunte, digamos, no es tan importante, o sea, no es como para evitar que se produzca, el efecto de incompatibilidad no es tan grande como para que se produzca una autofecundación. Y eso porque eh, este, lo que sucede eh, en donde el crecimiento, por ejemplo, dice el núcleo del polen es controlado por alelos, por múltiples alelos. Eh, y como el núcleo del polen es haploide, perdón, el crecimiento de tubo polénico es controlado por alelos múltiples, pero como el núcleo del polen es haploide, contiene un solo alelo de incompatibilidad y el tejido del estilo es diploide, contiene los dos alelos. Entonces, los alelos de incompatibilidad del núcleo, si coinciden con uno del estilo, o sea, supongamos, si me cae, ¿sabe qué? Espera un momento. Vamos a ir. Yo tengo un pizarrón acá. Yo quiero saber si me ven ahí. Perdón, ¿hay alguien ahí o no? Sí, 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 profesor. Sí, profe, sí, sí, se lo ve. Sí, ¿Me ven ahí? ¿Ven un pizarrón allá atrás o no? Sí, Sí, profe. Me lo ve medio chiquito. Sí, sí, ya lo voy a. Es que cuando mis hijos eran chicos lo usaban, pero ahora ya lo usamos para otras cosas. Bueno, borré los exámenes acá, pero bueno. Bueno, entonces nosotros, ¿se ve? Ahí se ve mejor. Tenemos aquí el estigma, que viene a ser este, y aquí caen los granos de polen, ¿no es cierto? Supongamos que sean, aquí está, esto está gobernado por múltiples alelos, dice, pero supongamos que caen y este sea S2 o S2. Entonces, si acá nosotros tenemos, lo voy a hacer grande, ¿no? Supongamos acá cae un polen S2, ¿m? Entonces estos alelos que forman el estilo dificultan el crecimiento acá del tubo polínico. Dificultan, lo que no quiere decir que, o sea, que lo hacen más lento. El efecto este no es tan grande como para evitar, dice, la autofecundación. Ocasionalmente puede formarse la semilla, o sea, puede llegar acá los óvulos que están acá y formarse la semilla, es como un retraso. Esa es la incompatibilidad gametofítica. Después tenemos la otra tipo de incompatibilidad, que es la esporofítica. Ahí ustedes, en el apunte, que lo estoy viendo aquí, ahí tienen el ejemplo de la incompatibilidad esa, en la cual se produce el retraso en el crecimiento del polen, con el ejemplo, con las S y más o menos parecido a lo que yo les hice, ¿no? Bueno, ahí le da los ejemplos, dónde se encuentra.
bueno, ¿dónde pueden encontrarla, no? En cuanto a la esporofítica, esa dice que está determinada por la planta productora de polen. Si una planta tiene un genotipo S1, S2 y S1 es dominante, entonces todo el polen de aquellas plantas funcionará como si fueran S1. Y el polen con el alelo S1 y S2 será incompatible en el estilo S1. Pero será compatible con el estilo S2. Eso es la esporofítica. O sea, uno tiene un alelo que es dominante en una planta, seguimos mostrando aquí el estilo. Supongamos, ahora sí se ve, chicos. Bueno, entonces aquí este estilo supongamos, esta planta, digamos, donde está este sistema reproductivo, y acá está el estilo, es S1 y S2. En ese caso nosotros tenemos que el S1 es dominante. Entonces lo que dice acá es que cuando caen pólenes S1 y S2, los S1, como S1 es dominante, le da incompatibilidad a esto solamente para el polen S1, no así para el S2. Eso es, digamos, explicado así someramente y rápidamente lo que pasa en la planta y cómo actúa esa es la incompatibilidad esporofítica. Como les dije, la otra, lo único que hace es un retraso y puede ser que se forme, digamos, la semilla. Pero al tener, digamos, la composición esa genética S1, por ejemplo, en ese caso era, que yo les puse el ejemplo, era el estilo era S1, S1, aquí este sería el polen, el estilo, por ejemplo, sea S1, S1, entonces aquí, digamos, cae el polen S2. El S2 germina, no importa, germina y fecunda el óvulo y se forma semilla. Pero el S1 lo que va a hacer esto, al coincidir, digamos, genéticamente, lo que hace es retrasa el desarrollo del tubo polínico. Esa es la de la gametofítica. Con respecto a la otra pregunta, era la de el tema de cómo hacemos para ver las incompatibilidades y los porcentajes de incompatibilidades. Y bueno, aquí en el tema le da un ejemplito que lo vamos a hacer. ¿Me ven ahí, chicos, no? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien. Se ve un poco el reflejo del pizarrón, Sí, pero se no ve. se ve. Bueno, ustedes, si apago la luz, ahí ven mejor. Sí. Sí, porque no refleja el pizarrón. ¿Han visto recién el gametofítico y el porofítico? ¿Alguna duda queda con eso? ¿De las diferencias que hay? ¿Alguna No, duda? No, ya lo entendí. No. El porofítico le retrasa, pero crece el crecimiento, el tubo polínico puede dar semilla, digamos. El esporofítico, bien digo, entonces nosotros tenemos uno de esos S que forma todo el sistema reproductivo de la planta que va a ser hembra, por ejemplo, el S1, como les dije, es dominante, entonces las polen S1 no se van a desarrollar. Bueno, vamos al otro tema de los porcentajes. Bueno, aquí voy a agarrar un porcentaje, un ejemplo que está en el apunte, ¿no? En el apunte. Entonces aquí tenemos S1, S2, S1, S3. Por S1, S3. Siempre este va a ser la hembra y siempre este va a ser macho. Entonces, ¿qué tipo de gametas vamos a tener? Podemos hacer un cuadrito así.
Entonces, S1, acá hay incompatibilidad, no importa cuál sea, pero supongamos, este no se va a formar, ¿no es cierto? S1, S3, sí se va a formar. Perdón. Este, para el caso, supongamos que sea una incompatibilidad esporofítica, la vamos a tomar, no como gametofítica. Momento. Esporofítica. Supongamos, S1 no se va a formar, porque va a haber incompatibilidad ya en el estilo, ¿no es cierto? S2, S1 sí. No, perdón. S1, S2 tampoco se va a formar porque este va a reaccionar al estilo. Si estos son los granos de polen y estos son las hembras, no se va a formar tampoco este. Y S2, S3 sí. Entonces ahí S1 no se va a formar. ¿Por qué? Porque este grano de polen va a reaccionar aquí en el estilo, con el S1 este. Aquí también, entonces, como este es dominante, puesto el S1 como dominante, tampoco se va a formar. Entonces, ¿cuántos individuos teóricamente tenemos? 4 teóricos, ¿no es cierto? Y se van a formar 2. Entonces, si 4 es el 100%, 2 es X. Entonces, bueno, queda 50%. Eso va a ser lo que se va a formar. Acuérdense de eso, porque como les dije yo, ahí la reacción, al ser dominante este, ya es, en el estilo ya no le va a permitir formarse al individuo. En cambio, en el otro podría formarse S1, S2, y podría formarse, lo vamos a hacer, a lo mismo, perdón. Lo vamos a hacer en el caso de que sea gametofítica, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos los granos de polen, S1, S2, y supongamos aquí, esto sí se podría formar porque lo único que va a producir S1 es un retraso, pero podría ser, pero supongamos, podría no formarse también el S1, S1 y S1, S2. Pero supongamos que el retraso ese haga que no se produzca, entonces, y aquí no, perdón, S3, S2, S3. Entonces, supongamos esto dependería, porque hay muchas veces que las condiciones o otras cuestiones son, pero podrían formarse o no. Pero la que le damos siempre, creo, como ejemplo en los problemas es la esporofítica, creo, Dicky, ¿no? ¿Perdón? Dicky, la esporofítica es la que le damos, la que no se produce, ¿no es cierto? Porque en la gametofítica se puede producir, solamente hay un retraso en el crecimiento del polen. Pero en la esporofítica directamente reacciona en el estilo y si es S1 y es S1 el estilo, que es dominante, si es S1, S2 el estilo, directamente no se produce. Se da ese ejemplo, digamos, el primer ejemplo que yo les di, creo, problema. En general, en esporofítica, las relaciones entre las relaciones de dominancia y semidominancia son complicadas y depende de cada especie. En la gametofítica como que se cumple bien la regla de quién domina y quién no. Sí, pero es la esporofítica la que directamente en el estilo reacciona. Ese es el ejemplo en la que se le ponen los problemas, digamos. No me acuerdo yo el problema, el número la verdad que los tendría que abrir, pero no me acuerdo bien el problema. Pero el esporofítico... Lo damos problemas sobre gametofítica nomás, en el cursado. ¿Sobre gametofítica? Sí. Bueno. Bueno. Uy, para que se me ha trabado la internet. ¿Se me ve bien a mí ahí todavía? Bueno.
Eso es con respecto a los problemas para sacar la, la, la porcentajes, digamos, de incompatibilidad. Entonces, eso en cuanto a lo conceptual. En cuanto a los problemas, ustedes ya saben, entonces, así como sacarlo en cuanto al primer problema que hice, en el cual la incompatibilidad, digamos, de dos alelos que son similares y que están en la madre y la hembra no van a producir gametas, y si está en el estilo tampoco va a producir gametas. O sea, si viene un S1 y el estilo es S1, o tiene algún alelo S1 o es S1, S2, ustedes saben que ese polen S1 no va a prosperar, digamos, y no va a formar nuevos individuos. Sigamos. ¿Cuál era la otra pregunta? No sé si había otra pregunta. Profe, ¿a qué se refiere cuando, por ahí me confunde cuando habla de variación dentro de línea y variación entre líneas? Por ahí, Cuando uno hace endocrina. claro, ¿se refiere genéticamente o fenotípicamente? Y es genética y fenotípica, porque la genética se transmite a la visión, porque el fenotipo es genotipo más ambiente. Entonces, lo que sucede es que cuando uno, digamos, hace autofecundaciones, lo que se produce es una redistribución de la varianza. ¿Por qué? Porque, digamos, uno va fijando caracteres diferentes en cada una de las líneas. Entonces, la variación aumenta la variación entre las líneas. Supongamos que yo agarro y autofecundo unas 10 plantas, supongamos. Si uno autofecunda 10 plantas, a ver, no es el ejemplo exacto. Si uno, supongamos, hace una autofecundación en una planta, ¿no es cierto? Supongamos que yo le ponga 1, en la línea número 1. Yo esa línea, y vamos a volver al pizarrón, yo agarro una plantita de maíz, le ve la plantita de maíz, la autofecundo, ¿no es cierto? Entonces yo, supongo que sea buena, entonces las S1, que yo las siembro acá, me van a dar un conjunto de plantas diferentes, ¿no es cierto? Pero ahí van a ser todas iguales. Supongamos que yo elija de esas plantas, digamos, de esas hijas, y yo autofecundo. Esto está, supongamos, en un surco, en una parcela, y yo autofecundo, me voy a poner esta y esta, supongamos, ¿no es cierto? Y de ahí, si esas son las S1, estas van a pasar a ser las S2, y acá, digamos, de tener también un conjunto de plantas, acá de esta supongamos que sea la línea S1A, esta sea la B, esta sea la C y esta sea la D. Ahí tenemos otro conjunto de plantas, aquí un conjunto de plantas, y así aquí, y ahí. ¿No es cierto? De la S1, ¿qué pasó? Estas eran todas, digamos, autofecundas y eran similares, digamos. Pero aquí, digamos, ya que con las sucesivas autofecundaciones a veces se van diferenciando las plantas. ¿Por qué? Porque la planta esta es heterocigota. Esta planta original, digamos, la llamamos la original, la origen. Entonces lo que ustedes notan es que empieza a haber diferencias
y ya cuando seguimos avanzando, supongamos que sigamos eligiendo estas porque son buenas, son buenas, digamos, porque es una línea que da buenas plantas, siempre se elige las plantas medio hermanas, si se elige y se sacan familia y se le va poniendo, se la va, supongamos que yo elija esta, pondría A, esta BC, S1, A, BC, se pone, bueno, eso depende mucho de qué, del mejorador, la clave que ponga o el código. Entonces lo que ustedes tienen acá, si ustedes se fijan, genéticamente de esta planta que vino en este paso, y podemos llegar hasta más S, hasta S4, lo que hubo fue que las líneas se diferenciaron entre ellas. Hubo una redistribución ahí, y entonces se diferenciaron, digamos. Una redistribución ahí de la... Y ustedes pueden encontrar que genéticamente serán diferentes. ¿Por qué? Porque se va abriendo así como la rama de un árbol, como dicotómicamente, digamos, pero en este caso puede ser por más ramas, más de dos, se van separando, digamos, las líneas, y al final, digamos, lo que podemos obtener es que, supongamos, lo que nació de esta rama, la D, digamos, que llegó hasta acá, S6, es muy diferente a esta rama que era la A, pero son originarias de la misma planta original, digamos. Y eso es lo que pasa cuando uno hace una autofecundación. Hay una redistribución y hay una separación, una redistribución, digamos, de la varianza. Sí. ¿Otra pregunta? O sea, en conclusión, aumenta la variación entre la línea y disminuye dentro de la línea. Quiere decir, claro. Entonces, esta que cuando llegamos acá, digamos a S6, supongamos, por supuesto, acá las D van a ser muy homogéneas en todas las plantillas. Y acá iba aumentando, digamos, acá había mayor, acá ustedes sí van a encontrar diferencias en las hijas de la S1. A pesar de que sea S1 fecundación, van a encontrar, y hay diferencias. Capaz que uno no las vea fenotípicamente las diferencias, pero genotípicamente seguro. Capaz, ¿qué es lo que pasa en el mejoramiento de maíz, por ejemplo, estas plantas halógamas? Cuando uno hace la primera autofecundación, las plantas no son todas iguales, pero son todavía bastante vigorosas, ¿me entienden? Claro, entonces, sí. Capaz que la altura, esas cosas que uno lo que más simple vista, que es lo que más capta. Por ejemplo, capta la altura, o sea, lo que a uno más le impresiona cuando ve una planta es la altura. Eso, decididamente, el tamaño de la planta, el tipo de hoja. Entonces, ahí capaz que ustedes no encuentren, pero sí, por ejemplo, en el color del estigma, ahí pueden encontrar diferentes plantas que tengan diferentes colores de estigma. Y uno generalmente cuando hace autofecundación, cuando va a producir híbrido, lo que hace es dentro de cada S1 autofecunda entre 3 a 5 plantitas ahí de las mejores líneas. Uno no elige, digamos, uno siembra mazorca por surco, o sea, cuando yo agarré y hice esta S1 acá y sembré ahí, de esta mazorca saqué y sembré unas 40 plantas más o menos, son las que entran en un surco de 5 metros. Como les dije, la altura capaz que no hay muchas diferencias, pero yo sé que hay diferencias genéticas. Y como usted me dice aquí, por supuesto, a medida que nos vamos alejando, aumenta entre las líneas, entre A y D será muy diferente, pero dentro de D, dentro de A, dentro de B y dentro de C no hay diferencia. Así que sí, esa es la interpretación, está muy bien. Muchísimas gracias. No. ¿Otra pregunta? ¿El examen es a las 3? Sí, a las 3 comienza el examen. ¿Otras preguntas? Con respecto al tema
hay un tema que no sé si lo han discutido la vez pasada, no estuve yo en clases, no sé si se me ve. Bueno, el tema de, este, creo que era el tema 2 sí, el tema 2 en el cual a ustedes se les pregunta cómo hacer una autofecundación en maíz, cómo hacer un cruzamiento en maíz. Eh, Hemos tenido un día de campo, hemos salido y hemos visto cómo se hace un cruzamiento en maíz, un cruzamiento en soja, ¿no? Un autógama y una alógama. En soja, que es la autógama, y en alógama, que es el maíz. Así que, si se le pregunta eso, la verdad que nos ha resultado bastante, diríamos, decepcionante que no hayan, o sea, en ese, yo por ejemplo, corregí ninguno contestó bien esa pregunta, ¿no? No sé si hay alguno acá de los que yo corregí, pero de los que yo corregí, ninguno le contestaron esa pregunta, y fue decepcionante porque generalmente lo que piden los ustedes es salir al campo, ver las cosas, y bueno, no sé Profe, si, sí, lo que pasó ese día es que teníamos 15 minutos para realizar los 2 TP y a las 10 teníamos fitopatología. Y capaz ajá, que no llegábamos con el tiempo para completar la pregunta. Por lo menos a mí no me dio tiempo para ujú. explayarme muy bien a lo que decía para contestar las Pancho, preguntas, digamos. Pancho, Sí, sí, no se ha hablado de este tema el otro día porque, bueno, los chicos no preguntan tampoco, no quedó ese tema bueno, ahí dando yo vueltas. no, Pero yo está bueno que vos le lo aclares, planteo digamos, porque le refresque un poco la memoria, digamos, sobre el tema, sobre el cruzamiento de maíz y en sí, soja, digamos, son las dos cosas que fundamentalmente en autógama y analógama que lo van a ver, digamos, de acá hasta el final del curso. sí, son trabajos prácticos. Nosotros, bueno, debido a mí, la verdad que ya no me, lamentablemente esta situación que nos tiene aislado no es lo ideal, no es lo ideal ni para nosotros ni para ustedes. Para mí no es lo ideal, esto no es lo ideal para mí, dar clases así no es lo ideal. Preferiría estar en el aula hablando cara a cara, respondiendo, viéndole las caras, y no aquí con una máquina que por ahí también no me, no me gusta, no me siento bien, por ahí me extravío también, en algunas clases me extravío porque no, como no hay movimiento, nada, entonces uno se queda medio hipnotizado. Y con respecto a eso, nosotros tal vez nosotros damos varios prácticos en la materia, 2, 3 salidas al campo, para que ustedes vean, digamos, nosotros sabemos que ustedes no salen mucho, es algo que se viene arrastrando desde que yo era alumno, y yo ya salí hace varios años de la facultad, eh, y bueno, la verdad que es un ítem a corregir por los profesores, o si no vamos a terminar siendo ingeniero agrónomo teórico y no práctico, y lo práctico tiene mucho en la agronomía, y el mejoramiento más todavía. Como ustedes saben, el mejoramiento está relacionado con fisiología, o sea, tiene su parte de gabinete y tiene su parte de campo. Su parte de campo está muy relacionada con fisiología, con fitopatología, con ecología, con todo eso. Entonces, es importante que ustedes, para mí es importantísimo que se hagan el campo. Perdón. Así que, para nosotros es muy importante eso, salir al campo, que vean las plantas, que vean cómo son las plantas, que vean cómo se hacen las técnicas de cruzamiento, de autofecundación. Y bueno, ojalá que el año que viene ya podamos estar en el aula y podamos estar enseñando normalmente, porque esto no es lo
es para salir al paso, digamos, un parche, no es lo óptimo. Otra pregunta, ¿cómo le fue con el práctico 7? ¿Les resultó Pero difícil? Sí. explique si puede brevemente, digamos, los cruzamientos de maíz y soja, De maíz. por favor. El de maíz lo voy a explicar. El de soja, yo de autógamo de soja particularmente no lo sé hacer. Particularmente yo sé hacer de otras autógamas, de trigo, Vale. no sé si Gabriel... Sí, Pancho, dale. Explícale vos de maíz, yo le explico un poquito de soja. Yo el de soja particularmente, y como ustedes, yo quiero que lo sepan a esto, yo por ejemplo sí he hecho cruzamiento en poroto, en trigo, en tomate, pero en soja no me voy a poner, porque cada uno tiene cada metodología de cruzamiento tiene digamos, su métier, sus pequeñas cosas, de cruzamiento, de autofecundación en el caso de alógamo. Así que no me voy a meter porque seguramente eso es lo que enseña mal. Es como el que injerta, ¿bien? El que sabe injerta y le salen los injertos. Yo la teoría de injertar la sé, pero de ahí a que me salga hay un largo trecho. Bueno, vamos a ver con el maíz lo que se hace. Ustedes aquí tienen la planta de maíz, con su hermosa espiga y su panoja, ¿no es cierto? Si yo quiero, no le hice las hojas, pero supongamos, ahí tienen las hojitas. Entonces lo que yo hago, yo tengo dos tipos de bolsitas. Esperen un momento, ya les traigo. Tenemos una bolsita como esta, que la ven. Esta es la bolsa de estigma, que es la que nosotros vamos a poner aquí en la espiga. Lo que uno hace generalmente cuando va al campo es, antes que salgan los pelos, o sea, ustedes tienen ahí la espiga, digamos, emergente. Antes que salgan los pelitos, un pelito que sea, no tiene que haber ningún pelito, y uno va esos días y lo tapa con la bolsita esta, ¿no es cierto? Tapa ahí Bueno, entonces más o menos a los 2 o 3 días que uno hizo eso, va a tener la espiga tapada, y como es como verán, aquí voy a prender un poco la luz. Si ustedes ven aquí, es translúcida la bolsa, no sé si se ve así, si se nota, pero si uno, esta bolsita de papel malte, que es con un pegamento especial, ¿ves? Se nota ahí, no sé si lo ven ustedes, pero es translúcida la bolsa, se nota, es como digamos transparente. Entonces uno va a los 2 o 3 días, apago la luz de nuevo. Aquí tenemos nuestra planta de maíz seleccionada. Voy a la mañana. ¿Qué es lo que hago? Voy a la mañana, tipo 10 de la mañana, 9:30. ¿Cuándo se levanta el rocío? Tapo con una bolsa de cartón, que es una bolsa que ustedes la vieron, es una bolsa de tipo papel madera, pero también es con tratamiento especial de pegamento para que no se le pegue. La tapa, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué voy a las 10? Porque se levantó el rocío. Si voy a hacer una autofecundación, lo que me fijo es que esta espiguita que está tapada acá tenga suficientemente pelo. Si no tiene una buena cabellera o una buena cantidad de pelo, la planta no me sirve, digamos. No sé si están viendo ahí porque me veo medio lejos. Entonces,
yo necesito que esta espiga tenga una buena cabellera. Entonces voy a esta la voy a autofecundar, saco, tapo la panoja de arriba. Más o menos como a las 11:30 vuelvo, lo único que hago es extraigo esta bolsa, ¿no es cierto? La saco. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, extraigo esta bolsa, la sacudo, lo que hago es la vuelco así y la sacudo y saco la bolsita esta y vuelvo el polen ahí, le pongo la bolsa grande arriba, la etiqueto, la bolsita esa, perdón, saco la bolsita esta chiquita, le vuelco el polen ahí en la cabellera, la pongo a la bolsa grande esta, la puse aquí, la cierro, la abrocho y la etiqueto, le pongo autofecundación, el símbolo de autofecundación, que el símbolo de autofecundación es, y si quiere le pongo el número o algo, alguna característica, el símbolo de autofecundación es ese. Es un palito con un redondel y una flechita. Eso si yo voy a autofecundar. Ahora, si yo lo que quiero hacer es cruzar, entonces yo tengo acá un grupo de plantas a las cuales, por supuesto, fui y le tapé la espiga 2 días antes, 3 días antes, y ahí las tengo a mis plantitas que yo las voy a usar como madre para el cruzamiento. Y acá tengo otro grupo de plantas, no sé si se ve, me parece que no se está viendo nada. Acá tengo otro grupo de plantas, no sé si ahí se ve mejor o menos. Bueno, acá tengo otro grupo de plantas, supongo que lo ven ustedes, que son las que me van a hacer de macho. Están aquí la planta. Entonces, esta la tapé 2 o 3 días antes. Entonces, a los 2 o 3 días voy, ¿qué hago? A las 9:30, 10 de la mañana, cuando se levanta el rocío, tapo esta con la bolsa de cartón esa. Y vuelvo a las 10, a las 11 más o menos, 11:30, 12, y agarro y saco, la vuelco a la planta, saco el polen, la destapo a esta, o sea, le saco la bolsita, tiene que tener pelo, y vuelvo el polen acá y la tapo con la bolsa de cartón, la abrocho y le pongo, supongamos que esta era una variedad que se llamaba Zulema, y esta una variedad que se llamaba supongamos Vanessa. Entonces, acá le pongo Zulema, le anoto ahí, o sea, yo sé que es un cruzamiento, y como yo llevo un registro de campo, tengo un plano, sé que en qué parcela he plantado cada variedad, supongamos acá le pongo Zulema, o le pongo Zulema por Vanessa, le anoto ahí, le anoto la fecha. Entonces, ahí yo ya tengo el cruzamiento. Eso en cuanto a cruzamientos y autofecundaciones en el cultivo de maíz. Con respecto a las autónomas, no sé, Gabriel, no sé si vos le vas a explicar eso. Sí, pues yo le voy a, más que nada le voy a recordar un poco. A ver, yo tengo acá unas diapositivas, yo le voy a... Lo que pasa, no tengo pizarroncito así como tiene vos, Pancho, pero... Sí, bueno, este no es mío, es hijo. Antes que el catalán, el alumno catalán, no está. Bueno, ahí ¿se ve algo? Sí, se ve. Bien, bueno, a ver, yo creo que ustedes me digan, que recuerden cómo era el tema en la selección de las flores para hacer cruzadas en alógamas. ¿Alguien puede decirme, me puede explicar? ¿Cómo tenía que ser el racimo floral? ¿En qué estado tenía que estar la flor? Inmaduras. Bien, nos tiene que estar
abierta ni tampoco muy inmadura. Tienen que estar en estado intermedio, ¿sí? O sea, de toda esta grupo de flores, ¿cuáles seleccionan ustedes? ¿Las que están abiertas o las que están cerradas? Las que están cerradas, ¿sí? Entonces nosotros seleccionamos las flores que están cerradas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué seleccionamos las flores que están cerradas? Para cerciorarnos de que no haya sido polinizada. Exacto. O sea, no se olviden que esta es una autógama, que la polinización es a flor cerrada, ¿sí? Una vez que la flor abre, significa que ya se autofecundó. Entonces nos sirve para hacer un cruzamiento en este caso. Entonces seleccionamos las flores que están cerradas, en un estado, digamos, ni muy madura ni muy avanzada. Se selecciona, digamos, si no sé si ustedes pueden ver bien, digamos, el cursor, seleccionamos estas flores que están acá. ¿Y qué hacemos con además? Eliminamos. La eliminamos y dejamos las flores que vamos a hacer las que vamos a hacer el cruzamiento. Después, una vez que seleccionamos, como les decía, eliminamos las flores que estaban de más y dejamos la que vamos a hacer el cruzamiento. Pero previamente, ¿qué tenemos que hacer, digamos, antes de ir a la parcela de cruzamiento? Ya tenemos que ir con las flores que van a hacer donar el polen. Exactamente. O sea, tenemos que ir con las flores masculinas, que van a ser el polinizador masculino, ya lista. Eso se lleva en un frasquito, todas las flores. ¿En qué estado tienen que estar esas flores para ser justamente de polinizadores? Ya tienen que estar maduras, digamos, no cerradas, sino al día, digamos, que abre la flor, es el momento que se seleccionan esas flores. ¿Por qué? Porque el polen está maduro, está viable. Porque si dejamos pasar un tiempo más, el polen, digamos, pierde viabilidad. Entonces tienen que estar en una flor en un punto justo. Ni muy cerrada, ni mucho tiempo la flor abierta. Se seleccionan esas flores y ¿qué hacemos después? Estamos en la parcela de la progenitora femenina, ya seleccionamos la flor. ¿Qué hacemos después? ¿Se mascula la flor? Exacto. ¿Cómo es el proceso? Se quitan las anteras masculinas. Exacto. Previamente eliminamos. ¿Qué eliminamos? Para que quede descubierta las anteras. La quilla. Sí. El estandarte. Exacto. Toda la corola. Eliminamos todo. Queda descubierto las anteras. Y ahí procedemos a quitar las anteras y hacemos cercioramos que no quede ninguna granito de polen. ¿Por qué? Si queda alguna anterita adentro, ¿qué pasa si queda mal esmasculada? Se corre riesgo de autofecundación. Exacto. Exacto. Hay una pregunta que se hizo en el práctico 2 sobre esto. ¿Qué decías? ¿Qué pasaba si nosotros emasculado mal? ¿Qué pasaba? Se presentan las características de la planta madre. Exacto. Eso es lo que pasa. O sea, por más que nosotros pongamos el polen, digamos, del progenitor masculino, digamos, se autofecundó la planta. Entonces, cuando nosotros vayamos a cosechar la semilla y sembremos, va a salir como las características de la madre. Por ejemplo, yo no quiero entrar en detalle, pero ustedes lo verán cuando vean el mejoramiento en autógamas, qué pasa, digamos, con las características dominantes, por ejemplo, de flor blanca, flor violeta. Si, por ejemplo, si la planta era flor blanca, la madre, y el progenitor era masculino, era flor violeta,
Z. Si la descendencia sale flor blanca, significa que son caracteres de la madre. Esa era la pregunta que hacíamos en el práctico 2, que nadie lo supo contestar bien. Y una vez que hacemos, digamos, la emasculación, como nosotros tenemos a mano, digamos, la flor masculina, lo único que hacemos es colocar, digamos, el polen, digamos, hacemos este toque, digamos, el polen, digamos, en la estigma. Ahí ustedes pueden observar, está, digamos, haciendo tocar la estigma. Y una vez que hacen ese paso, finaliza, digamos, el cruzamiento. En este caso la soja no se lo cubre con ninguna bolsita. ¿Por qué? Porque no hace falta. Se estima que, digamos, que en el momento que hay contacto del grano de polen con el estigma, a las pocos minutos, digamos, ya empieza el proceso de autodepolinización, o sea, ya un desarrollo del grano de polen. Por más que después venga, digamos, un polen extraño, se estima que ya que se cruzó, digamos, con el polen que nosotros le colocamos. Y después de esto, ¿qué hacemos? Para identificar este cruzamiento. Etiquetamos. Exacto, etiquetamos. ¿Qué se pone en la etiqueta? En la fecha y la variedad. Exacto, la fecha y el cruzamiento. Y bueno, ahí finaliza el proceso de cruzamiento en soja. Eso era todo, digamos, la técnica. O sea, hay muchos detalles, como dice el ingeniero, o sea, cada uno tiene una forma, digamos, de cruzar, pero realmente a grandes rasgos es la técnica de cruzamiento. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Profe, ¿hay un horario para realizarlo? ¿Un horario adecuado del día? Sí. Hay como todo, digamos. Ustedes saben que los mejores horarios de cruzamiento es cuando tenemos días que sean cálidos, que no sea ni muy caliente, ni que tampoco mucha humedad ambiente, que no tiene que haber mucho viento. Generalmente son horarios que van desde las 10 de la mañana, ya cuando baja el rocío, hasta las 1 de la tarde más o menos, porque tampoco porque mucho calor también afecta la viabilidad del polen y esas cosas, seca mucho el estigma. O sea, tiene sus buenas condiciones también, como el cruzamiento de maíz. Ustedes saben que tiene horario específico en la soja también. Profe, lo que usted acaba de decir, eso de que qué pasaba si en la madre encontrábamos, en la F1 encontrábamos carácter de la madre y eso, puede ser también que en ese caso sea apomixia, digamos. En el caso de la soja no, digamos, en el caso de la soja no. Claro, digamos. no. Pero sí en alguna especie, digamos, de autofecundación, sí, hay otras especies que pueden ser, digamos, apomícticas. Cuando ustedes cuando no hacen se obtiene semillas sin fecundación, sí es un caso de apomixis, digamos. Pero en el caso de la soja no. La apomixia generalmente se da Sí, en forrajera. en forrajera, in situ, por ejemplo, se da apomixia, ¿no? En el paspalum se da apomixia. Pero son flores que no. Ahora había una pregunta, ustedes le hacían ahí, ¿qué pasa si cruzan una planta de flor roja con flor blanca, una flor blanca con una flor roja? Creo que algo así era la pregunta, y sale la descendencia flor blanca. No sé, algunos han contestado bien, pero hay muchos que como que... Claro, no, esa pregunta era, digamos, qué pasaba si expresaba los caracteres de la madre. De la madre. ¿Y qué puede pasar ahí? No sé si alguno me puede... Sí, ya lo han contestado los chicos. Lo han contestado eso, bueno. Sí, son ya. preguntas... pasa lo mismo que... O sea, esto es genética también un poco, acuérdense de Mendel. ¿Qué pasó?
hubo una autofecundación ahí, no se hizo bien en la emasculación, entonces uno ha autofecundado y no ha podido, o sea, no se ha cruzado por la flor roja porque los hijos han salido flor blanca. Bueno, esa es una pregunta que es de lógica, más de por ahí. No le busquen tanto, por ahí uno cuando hablamos de mejoramiento y de genética creemos que es todo una cosa muy complicada, y no, busquemos cosas lógicas, cosas fáciles, es una cosa fácil, práctica, digamos. Sí, señor. Acá usted que me preguntaba del tema 2 y del tema, justo usted, ahora podemos hablar de ese tema. Usted me preguntaba del 4 y del 2. Lo podemos hablar ahora. Sí. El tema ese. La evolución. Usted me preguntaba de eso. Y acá justo tengo los temas. Y vamos al práctico número 2. El práctico, por ejemplo, el número 2, supongamos, usted por ejemplo, la primera pregunta es: enumere la ventaja de la reproducción sexual. Y eso está dicho en el apunte, yo me fijé. Está detallado cuáles son las ventajas de la reproducción sexual. Esa pregunta la contestó más o menos. Después, les recuerdo, esto sí se lo voy a decir a todos y escuchen todo. ¿Cuáles son los cultivos de las especies de multiplicación sexual de importancia en Tucumán? En Tucumán tenemos la caña, es la reina, citrus, frutilla, tenemos papa y arándano. Estos son los 5 cultivos, y si ustedes ven, solamente esos son los más importantes que vemos acá en Tucumán. Bueno, y después tenemos los de reproducción sexual, que son la soja, el maíz y el poroto en algunos lugares, digamos. El citro por injerto, ¿verdad? El citro por el injerto, exactamente, porque todos son injertados, y o sea, el limón, digamos, uno pone eureka o pone las otras variedades que existen, creo que eureka y no me acuerdo cuál es el otro, Lisboa, pero creo que ese no hay tanto. Y los portainjertos, como son embriones nucelares, muchas veces también son de multiplicación, son agámicas, digamos. Depende, porque bueno, eso depende del suelo, vieron ustedes, ya lo van a ver en fruticultura cómo se elige el pie. La frutilla por estolones, la caña por la caña de semilla, la papa por los papines, y bueno, y el arándano también es por multiplicación asexual. El otro tema, el 3, usted también que me decía usted es lo que acabamos de hablar. Usted hace un cruzamiento entre una planta flor roja, una flor blanca como madre y una flor roja como macho, y la descendencia le sale flor blanca. ¿Qué pasó? Esa tampoco la contestó, esa no la contestó a la pregunta esa, pero es el mismo ejemplo. ¿Qué pasó? Hubo una autofecundación, o sea, hizo mal el cruzamiento, no se hizo el cruzamiento. Por eso no se ve en la descendencia la flor roja que se tenía que ver. Sí, no, esa pregunta no la entendía bien, por eso. En el tema 2, lo que acabo de explicar, no sé si usted que acabo de explicar cómo se hace una autofecundación, una polinización artificial, cómo se hace un cruzamiento de maíz. Tampoco lo contestó. Y bueno, y después... ¿La 4? Sí.
La con tiempo, profesor, sí, está incompleta, digamos. Pero, bueno, sí. Claro, algunos me dicen que no han tenido tiempo, bueno, sí. Y bueno, y después los indicadores de la apomixis, que también eso están enumerados lo visto también, eso están enumerados cómo uno sabe, digamos, que la apomixis, eso está en el apunte. Y vamos al práctico 4. En el práctico 4 era era un poco más fácil, porque solamente había que elegir. Sí. Que una planta sea apomíctica no quiere decir que no tenga polen, ¿verdad? O sea, que pueda darle... No, tiene, por ejemplo, si usted agarra y pone una semillita de naranja, usted hágalo, pone una semillita de naranja y va a ver que le salen varias plantitas. Y entonces se va a preguntar, ¿qué pasó acá? Pero va a ver que hay una que es más alta y más grande que todas. Y las otras son más chiquitas. Bueno, y hay embriones que son nucelares y hay eso pasa y la que es más grande, el embrión de producto del cruzamiento, digamos, ese es un sexual. La pregunta, ¿cuál era la pregunta que usted me hacía? Disculpe. Yo digo que una planta sea apomíctica, digamos, no quiere decir que su flor tenga el órgano, o sea, no lo tenga, digamos, el órgano masculino, ¿o no? O sea, tipo, una planta masculina, pero su flor, aparte de que da semillas por apomixia, va a largar polen también. Sí, va a dar semillas sexuales, sí. Claro. Lo que pasa es que nosotros nos aprovechamos de la apomixis, aprovechamos la apomixis también, porque nos da una uniformidad, digamos. No se olviden. Para el cruzamiento, para ese mejoramiento, si nosotros usamos solamente la apomixis no vamos a llegar a ningún lado, porque son como especies, digamos, donde no hay un cruzamiento y no hay recombinación. Como les dije yo, se trabaja acá en la Argentina, lo que yo sé, por ejemplo, de la apomixia, es que se trabaja mucho con Paspalum notatum, que es una pastura, que es como el pasto horqueta, Paspalum notatum, pero con otro Paspalum, no sé si será el notatum, pero con los Paspalum se trabaja y, digamos, se hace la recombinación y después se aprovecha la apomixia, ¿no? ¿Para qué? Para la reproducción, porque la semilla, si uno hace, es como la caña de azúcar, digamos, uno cruza dos clones diferentes, digamos, y después los multiplica sexualmente. Bueno, en este caso uno cruza, obtiene la recombinación y después las semillas, si da apomixia, van a ser todas iguales a ese cruzamiento, ¿no es cierto? Si uno lo selecciona. Sí, Gabriel. No, yo ahí le quería aclarar, digamos, Manuel, que sí, hay apomixia, digamos, ahí está la facultativa y la obligada. Hay especies que sí son, digamos, totalmente, digamos, que producen, digamos, que no producen polen, que son muy dependientes, y otras que sí producen, digamos, por sexual y asexual, y otras que son, digamos, simplemente asexual. A eso me refería, digamos. Pero, buen día, sí. Disculpe. Sí. ¿Cuál de esas dos nos sirve a nosotros, la facultativa o la obligada? Y las dos, digamos, o sea, depende de la especie con que estés trabajando, digamos. Pero eso se refiere, digamos al tipo de especie. Como decía acá el ingeniero, digamos, nosotros aprovechamos esa propiedad, esa característica que tienen de multiplicación. Porque nosotros, digamos, son clones, digamos, la semilla, digamos, es lo que es un clon de la madre. Entonces, digamos, se aprovecha, digamos, se mantiene esa genética, simplemente con la producción de semillas. No tenemos que estar multiplicando como sería tradicionalmente un clon. Un clon, ¿cómo se multiplica tradicionalmente? Digamos, ya sea por partes sexuales, la caña de azúcar. Es más práctico, digamos, esto. Por eso, digamos, se estaba investigando para ver si se lo podía aprovechar esa característica y transferirlo, digamos, al maíz, por ejemplo.
El maíz se estaba trabajando en eso, el maíz también se estaba trabajando en eso y se iba a hacer supuestamente un híbrido y uno lo iba a tener apomísticamente, iba a tener semillas apomísticas y ese, como si fuera una variedad, pero te iba a dar un híbrido. Sí, sí. Puede ser Medina. que, sí, si yo compro una semilla para cultivar siendo productor de maíz, yo buscaría que la semilla sea pomíctica para asegurarme de que cada grano sea fecundado, digamos, por así decirlo. O sea, Cada como que tenga el grano va a máximo ser. rendimiento. Sí, pero mira, yo les cuento les cuento la historia de eso. Eso fue desarrollado por la empresa Pioneer en Centroamérica y en México. Ellos querían desarrollar maíces apomícticos, que se ve la característica esa en el maíz. Yo digo, me enteré. Ahora ya no se trabaja en eso, porque imagínense, a los semilleros no les conviene, porque es como tener una variedad, pero es un híbrido. O sea, vos al híbrido ese lo vas a tener in eterno, todos los años lo cosechás y la semilla la pone y va a ser el mismo híbrido. Lo que se buscaba con eso, bueno, parecería ser que era un fin social que tenía Pioneer para desarrollar ese tipo de materiales apomísticos, en el cual ellos hacían un híbrido y ese híbrido le daban a los productores y bueno, iban a tener un híbrido eternamente. Después ahora ya se dejó, eso ya no se habla, eso se hablaba más o menos en el año 2003, 2004, entre el 2002, perdón, entre el 2002 y 2008 más o menos, estaban esos estudios. No sé en qué habrán quedado, creo, me parece que ya no, porque ya después no leí más nada de ese tema, pero si ustedes se ponen a ver a un semillero que vende semillas de híbrido todos los años, no le conviene mucho eso, porque si uno va a tener un híbrido gratuitamente todos los años, el productor, es medio, deja de ser negocio, digamos. Claro, es lo que pasa con la Entonces, producción de semillas de soja, por ejemplo, ¿no? Los semilleros pierden mucha plata con eso. Claro, pero ahí estamos hablando de autógama, digamos, ¿no? Claro, pero Sepárenlo tanto. En cambio, en otra cosa estamos hablando de la apomixis que el maíz. Sí, Medina. Entonces, profe, ¿cuál es la ventaja que tiene el apomíxico para el agricultor, digamos? Bueno, es esa, es que vos no vas a digamos, si yo te hago un híbrido de maíz, suponete que yo hago un híbrido, vos sos productor y yo en la empresa Francisco Cantero de semilla, y yo hago un buen híbrido y es apomíctico, y vos lo agarrás esa semilla y la vas a tener in eterno, un buen híbrido ese que yo hice, ¿me entendés? ¿Me entiende ahí? Sí. O sea, usted va a sembrar el híbrido ese de la empresa que se llama Francisco Cantero, el híbrido H1 Super, supongamos que se llame. Entonces usted la va a tener este año, el año que viene, usted cosecha la semilla esa, va a vender o va a hacer lo que le va a dar de comer a los animales, no sé qué hará con la semilla, aparte, se guarda un poco, pero ya se está guardando el híbrido. Y no me paga nunca más a mí ni un peso, no veo más. Yo le pago una sola vez a usted y ese híbrido lo tengo para toda la... Exactamente. Y ya sé que es apomíctico, o sea que como que tiene mucho rendimiento, sería que sin necesidad de... ¿Cómo? Perdón. Si tiene necesidad de la polinización, ya tengo todos los granos armados, digamos. Claro, porque el grano, las plantas hijas de esa van a ser igual a la madre que le dio origen. El grano del polen sí lo va a obtener, porque el polen va a polinizar, pero las madres, al ser apomíctica, digamos, van a ser siempre parecida a la planta madre. Claro, o sea, se mantiene la heterosis, o sea, va a ser F1 siempre. Exactamente. Porque la apomixis lo que hace es generar un embrión ahí de origen a la planta materna, digamos. Yo, la verdad, yo he leído de eso mucho, pero nunca no sabe, o sea, yo la verdad que el maíz siempre uno lo tiene como alógama, que es por cruzamiento. La verdad que yo no sé que se hizo eso, ya se dejó de hacer, Pioneer lo estaba haciendo,
nunca vi cómo era la reacción, si había algunas variedades especiales, la verdad que no he leído que había, pero no había así explicaciones, por ejemplo, como otras cosas, como por ejemplo inductores de la haploidía, que son híbridos, son líneas especiales que lo que hacen es como que le engañan al... Eso es otro tema que lo verán más adelante, pero en eso sí me metí mucho en ver cómo era el tema genético. En esto de la apomixis, la verdad que lo vi como artículo así más que nada de publicidad, digamos, como un artículo que sale en una gacetilla informativa, pero no cómo actuaba, si eran variedades especiales. La verdad que eso no les sabría decir. Yo lo que sí les sé decir que lo estaba haciendo Pioneer y ahora ya no lo está haciendo más. Me imagino porque se habrán dado cuenta que si hacían un híbrido muy bueno, nunca más iban a tener una regalía, porque claro, el agricultor en eterno lo iba a tener a ese material, ¿no? Siempre se parece a la madre, la apomixis siempre se parece a la madre, a la planta madre del cual usted sacó la semilla. Así que bueno. Sí, otro. Pero, profe, a mí no me queda muy claro cómo es la reproducción apomíctica, digamos. O sea, ¿cómo hacen? ¿Por semillas? ¿Se inhibe la mitosis, la meiosis? ¿Cómo es? Gabriel. A ver, eso está en el apunte, bien explicado, digamos, cómo son los procesos de hay diferentes tipos de reproducción apomíctica. Puede ser que hay una, la embrionaria adventicia, que una célula madre se duplica, pasa de ser haploide a diploide, y ahí se origina el nuevo embrión. Claro, son distintos tipos de tener. Sí, son variantes de la apomixis, digamos, que se dan en distintas especies. Pero eso todo es teoría. No sé a qué te referís, Santiago, a cómo es el proceso, digamos, en la obtención de semillas. Claro. ¿Cómo obtengo un híbrido apomíctico? Digamos? Bueno, acá el ingeniero ya más o menos le explicó un poco, digamos, el maíz, digamos, lo que se hace en maíz. O sea, ¿cuál era el fin de aprovechar la apomixis, digamos? Que mantenemos, digamos, esa heterosis, digamos, de la planta original. O sea, una vez que llegamos al líquido, lo podemos multiplicar externamente. No tenemos que estar todos los años haciendo cruzamientos de los padres originales, o sea, líneas paternas. O sea, una vez que obtenés esa semilla, simplemente la tenés que sembrar todos los años. Es como una variedad de polinización libre. Es igual que o sea, conserva las características de la planta madre. Entonces, si yo hago un híbrido F1, como yo le dije el ejemplo, por ejemplo, que sea el híbrido Super H1 o H1 Super, va a ser es un híbrido ese, ¿no es cierto? Es bueno. Entonces, usted lo agarra el híbrido ese, lo siembra, y cuando usted coseche la semilla, se va a seguir pareciendo, las plantas que van a dar origen se van a seguir pareciendo al híbrido ese H1 Super, que es la planta madre, digamos, que es la materna. ¿Por qué? Porque no hay los embriones, digamos, son de origen, son apomícticos, o sea que no surgen de una recombinación, sino que se produce una duplicación del juego cromosómico de N a 2N, pero son iguales a la planta madre. Entonces, bueno, es esa la bueno, con respecto al tema, el tema 4, que en catalán usted también me preguntaba del práctico 4, no sé si quiere que lo sigamos hablando, lo hablamos después. Sí. Y lo hablamos después. Como usted desee. Sí, sí. El trabajo práctico número 4 era realmente era elegir las respuestas que estaban ahí, dice cuáles son. Bueno, anote esto, las 3 primeras las pone correctas. Después donde es la reacción de vigor, que hubo muchos errores, donde había un gráfico, donde había a medida que aumentaban las generaciones, ¿qué pasaba con el vigor en tetraploides?
a medida que aumentaban las generaciones de endocría. Y bueno, ahí había 4 curvitas y ustedes tenían que poner en orden decreciente cuál era más afectado por la endocría. Ese era un punto que valía 30 puntos, ahí les decía a ustedes de práctica. Eso, ustedes tienen que darse cuenta que eso está también en el apunte que le dio la profesora, que el monogénico siempre va a ser el que menor reacciona a la endocría, o sea, va a ser la curva más aplanada. Y el tetragénico, el que es tetraploide y tiene 3 genes diferentes, digamos, formándose tetraploide, va a ser el que mayor reacciona a la endocría. O sea que la curva va a ser la curva de más abajo. Y ya con eso creo que le contesto, pero eso está ahí en el apunte que se le dio. Está ese ejemplo está. Ese, sí lo vi. Ese, digamos, estaba en el apunte, entonces eso es lógico, y ahí se explica por qué, digamos, el monogénico, el que tiene S1, 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 tiene 4 S1, reacciona, si uno autofecunda tiene una reacción menor que si uno es S1, S1, S2, S3 y S4, si está formado por ese genotipo, va a tener mayor reacción a la endocría, ¿no? Y bueno, y después lo otro, que también es la 7, en la cual se pregunta cuál es la heterosis, por qué es causada. Hay 2 teorías de la heterosis, dominancia y superdominancia. Entonces, ahí había que elegir nomás. Y la 8, en la cual había que decir si la opción incorrecta había que decir. Y ahí la opción incorrecta había varias alternativas. Había varias alternativas ahí, y la incorrecta era la pregunta D, que era la producción de semilla híbrida es más económica que la producción de una variedad de polinización abierta o de una línea pura. Y bueno, esa es la incorrecta porque la producción de una variedad, de semillas de una variedad, no estamos hablando de rendimientos, de cuánto producción, estamos hablando de producción de semillas. Los híbridos, generalmente las líneas, dan menos rendimiento que una variedad. Ustedes, para hacer un híbrido simple, tienen que cruzar una línea macho con una línea hembra. La línea hembra, por más que sea muy buena, aunque hay líneas que dan 4.000 kilos, tienen una limitación, digamos, son plantas que son más pequeñas y dan menos rendimiento. Una línea para la producción de un híbrido simple, la línea hembra es lo más importante en la producción de un híbrido simple. Tiene que producir 3.000 kilos por hectárea. Si produce menos de eso, si produce 1.000, no sirve la línea. Por más que dé un excelente híbrido, un excelente F1, tenga una heterosis maravillosa, me da un híbrido que rinde kilos y kilos, no me sirve. Entonces ahí la pregunta esa era la incorrecta. ¿Por qué? Porque siempre producir semilla de una variedad es mucho más barato que producir semilla de un híbrido, donde uno tiene que sembrar las 2 líneas, despanojar, y encima la línea que tengo que tener tiene que tener un piso de producción que, o si no me va a servir. Entonces, lo que marqué. Sí. Me lo parece que marcado. no, ¿Con cuánto se aprueba? Acabo de cargar al práctico que lo mandé, por eso. Ya me fijo. Se aprueba con 70. Con 70 sobre 100. Es el práctico Con 4, ¿no es cierto? 70%. Sí. Sí. Profe, Sí. ¿podría explicar, por favor, los tipos de androesterilidad? Genética, sí, ya le explico. A ver. Sí.
Tema 4 estamos hablando, ¿no? Catalán. Sí, profe. Ya lo estoy abriendo su práctico. Catalán Manuel. Si me equivoqué, le corrijo acá, ¿no? Si usted está seguro y nos fijamos. Pero, profe, una consulta. ¿Hay que saber para el parcial la fórmula del coeficiente de endogamia? Me la hace un momento ya. Acá estoy en el parcial suyo, en el trabajo práctico número. No, me entré mal. Aquí está el trabajo práctico número 4. Le digo, la primera pregunta está bien, la segunda pregunta está bien, la cuarta está bien, la tercera está bien, la cuarta no contestó nada, la quinta está bien, la sexta está bien, la séptima está mal. Sí, ¿sabe qué? Tiene razón. La verdad que me pasa eso. 3, 4, 5, sí. Tienes ese, sí, esa estaba bien, Catalán, pero no llega, ¿no? Está a 60. Sí, tenía razón. Tenía razón usted. Sí, pero lo mismo no llega porque llega a 60 puntos, le faltan 10. Y la séptima, estaba mal. Ahí donde dice la esterosis es causada por, y como le dije yo, hay dos teorías que son las que se tienen como las causantes de la esterosis, ¿no? ¿Se acuerdan las dos teorías? De dominancia y de superdominancia. Bueno, sigamos con las preguntas. A ver, uno que me preguntaba del tema de androesterilidad. Y el otro alumno que me preguntaba, no sé qué, que yo le... Bueno. Profesor. Sobre el coeficiente de endogamia era, profe. La fórmula. Profesor, le puedo hacer una pregunta del práctico de recién. El gráfico, la primera curva, la más de arriba, sería monogénico. Sí, señor. Y ahí va a ir bajando, digamos. Exactamente. ¿Y cuál sería la última, Volker? Tetragénico. Y bueno, ¿vio que sabe? Sí. Androesterilidad. Androesterilidad tenemos la genética, la citoplasmática y la genética citoplasmática de la androesterilidad. La genética es causada por genes que se encuentran en el núcleo. La citoplasmática es causada por plasmogenes que se encuentran en el citoplasma, y la genética citoplasmática es la combinación de ambas, en donde tenemos causada por genes que se encuentran en el núcleo y plasmogenes que se encuentran en el citoplasma. No sé cuál es lo que quiere que hagamos, un ejercicio, que veamos, no sé qué es lo que el que me preguntó sobre la androesterilidad. Profe, ¿cuáles son las ventajas de cada uno? Las ventajas de cada uno. O los usos. Los usos, más que nada, la ventaja es que se puede usar en la polinización. En el maíz se usó mucho, la citoplasmática a través del citoplasma Texas, que se llamaba, que le daba androesterilidad.
Entonces lo que uno se ahorra ahí es el despanojado a mano. O sea, si uno le pone a las líneas hembra la androesterilidad citoplasmática, digamos, no necesita despanojar. La desventaja fue que junto con ese gen de androesterilidad venía una susceptibilidad al tizón. Entonces se perdieron muchísimas, en un momento dado que se dieron las condiciones óptimas para el desarrollo de la enfermedad esta, el tizón del maíz, se perdieron hectáreas y millones de hectáreas en Estados Unidos, miles de hectáreas en Estados Unidos, en las cuales, disculpe, en las cuales, perdón, en las cuales, tenían este citoplasma, porque queda, digamos, en el F1 queda el citoplasma de la... Acuérdense que en todas las plantas, en todos los seres vivos, el citoplasma es cedido por la madre siempre. Entonces, como la madre era la androestéril, se producía el cruzamiento, pero la F1 tenía el citoplasma texa. El citoplasma texa venía adosado a eso, una susceptibilidad al tizón. Esa fue una de las desventajas. Otra fue que también las condiciones ambientales, en el caso de esto, también gobiernan esa expresión de la androesterilidad. O sea, puede haber condiciones ambientales que no la hagan tan estéril a la planta hembra, a la que actúa como hembra. Entonces, lo mismo tenemos que despanojar. O se producen autofecundaciones que después, cuando uno va y vende semillas de F1, dice, pero me ha vendido un híbrido y me ha salido una línea. Entonces, esa es otra desventaja. Y bueno, y se lo usaba para eso, para ahorrarnos el tema del despanojado a mano, en maíz, ¿no? Pero, como les digo, por eso del problema del citoplasma texa, que llevaba esa debilidad ante el tizón, y porque por esto las condiciones ambientales que también condicionan la expresión del carácter de androesterilidad se dejó de usar, y se sigue haciendo híbrido de maíz despanojando a mano, ¿no? Se sigue despanojando a mano. No sé si hay otra. Profe, en cuanto Sí. a la genética, en la genética decía al comienzo que el núcleo del polen es haploide, pero después no sé si... ¿No? Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿De lo que hemos hablado? Sí, del mismo tema, digamos, de la genética. En la genética decía que era haploide el núcleo del polen, y el del estigma era diploide. ¿Estamos hablando de incompatibilidad o estamos hablando de androesterilidad? A ver. No, yo disculpe, esa es incompatibilidad. Incompatibilidad. Sí. Sí. No, el polen es siempre haploide y el óvulo es siempre haploide. Eso es, digamos así, ¿no? En la androesterilidad hay genes de androesterilidad que están, digamos, que están en el núcleo, como le dije yo. Puede ser genética citoplasmática o genética citoplasmática. La genética, como les digo, las S esas que se representan con esterilidad en inglés, están en el núcleo, digamos, en la célula, digamos. Y Sí, le hemos dicho, mal estéril, le hemos dicho que se representaban los del núcleo. ¿Cómo? MS, perdón. MS, disculpe. MS y mal estéril, sí, perdón, y la que están en el citoplasma, y la combinación de ambos. Esa es la diferencia. Lo que sí, como veo que el alumno no me acuerdo si era Santiago usted, no confundir con incompatibilidad, que es lo que vimos hoy a la mañana a las 8. Yo no sé si hay algún problemita, si hay problemitas de esto. Ah, sí, profe. Ahí estaba mi duda. Que en la incompatibilidad esporofítica, sí. ¿Puede ser que sea diploide el núcleo del polen o no? Siempre será haploide.
Y bueno, va a tener dos, si es hija de un tetraploide, va a ser S, SU, por ejemplo, si es de un tetraploide, eso depende si es de un tetraploide, el polen viene de un tetraploide o viene de un diploide. Si tiene si viene de un tetraploide, va a tener duplicada la carga génica ahí, porque viene de un tetraploide, siempre se divide por la mitad. Puede ser S1, S2, profe, en ese caso. Sí, puede ser S1, S2, si viene de un tetraploide. Sí. Si viene de un diploide, va a ser o S1 o S2. Bien. ¿Entiendes? Sí, profe. Eso es así, pero eso es incompatibilidad, no es... Sí, sí. No sé, Dicky, si vos querés aclarar algo con androesterilidad. No sé, Santiago, Cabas. El caso de... Perdón. A ver, que aparezca. Hola. En el caso de la androesterilidad genética, son genes nucleares los que sufren una mutación, entonces le llamamos MS minúsculas cuando es recesivo, y en ese caso produce la androesterilidad. Y si es heterocigota o homocigota dominante, MS grande, es cuando no hay esterilidad masculina. En el caso de la citoplasmática, el plasmogen, hay un plasmogen en el citoplasma materno. Siempre el citoplasma materno, en el caso del óvulo, siempre es grande, y con el grano de polen aporta poquito, aporta más bien núcleo, digamos, el citoplasma casi no aporta. Por eso en el núcleo se hereda el citoplasma materno y ahí va el plasmogen. Entonces la diferencia es entre la nuclear y la citoplasmática, perdón. La diferencia es que siempre la citoplasmática se hereda por vía materna. Y en el caso de la combinada, ahí siempre se está restaurando, entonces ya no le llamamos MS a la carga nuclear, a los genes nucleares les llamamos R como restore. Y todo, digamos, le vamos a llamar S o E al citoplasma estéril y F al citoplasma fértil. Entonces cuando se combinan las dos, tenemos citoplasma E y tenemos RR dominante, o R grande, R chica como el heterocigota, o R chica como el recesivo. Al tener el citoplasma digamos el citoplasma fértil, y por más que tengamos en el núcleo R chica, sí tiene polen. Entonces siempre se está restaurando. El único caso que no se restaura, digamos, el único caso que es estéril es cuando ambas partes son estériles. O sea, esterilidad por citoplasma y combinado con homocigota recesivo en el núcleo. Pero, profe, ¿no es que cuando el citoplasma materno ya es estéril, es como que domina sobre el masculino? Es como que ya, por más que el masculino sea fértil, ya lo hace estéril. No domina. Restaura, siempre están restaurando. En el único caso que se da la esterilidad masculina es cuando por ambas partes está, digamos, no recesivos. Profe, y en los factores que determinan el uso de la androesterilidad, ¿a qué se refiere con estabilidad? A lo que les decía el ingeniero, que a veces las condiciones climáticas no cambian la androesterilidad. Las condiciones ambientales pueden afectar la expresión de los genes. Ustedes saben que nosotros somos un fenotipo. Ustedes lo que están viendo aquí es un fenotipo. Es los genes míos, que los heredé de mi padre, más el ambiente, ¿no es cierto?, que me afectó. Entonces eso afecta mi comportamiento. La planta es lo mismo. Lo que ustedes ven es el genotipo, la parte genética, afectada por el ambiente. Muchas veces, como la expresión de algunos genes está determinada por el ambiente. Entonces, en la androesterilidad, por ahí muchas veces el ambiente afecta y hace que esta no se produzca, sino que se produzca, actúe como fértil, digamos. ¿Entienden? Ese es uno de los problemas
de la esterilidad. Y la otra es, por ejemplo, en la citoplasmática, que yo le dije, el citoplasma Texas tenía, como bien le dijo la profesora, toda nuestra carga genética de las plantas y de nosotros, todo lo que es citoplasma es heredado de la madre. Entonces, con el citoplasma Texas venía una debilidad ahí, una debilidad que era la susceptibilidad al tizón. Y eso se expresó, digamos, en condiciones ambientales. No se expresaba siempre, porque la primera vez que han hecho las pruebas se ve que le ha ido bien, pero una vez se dieron condiciones ambientales para que se desarrollara mucho el tizón, o cambió la raza, no me acuerdo bien qué es lo que pasó, y qué es lo que pasó, se vieron afectados miles de hectáreas por eso, y se dieron cuenta que esa debilidad estaba asociada al plasmogénese del citoplasma Texas, que era el que le daba la esterilidad citoplasmática. No sé si hay otra pregunta. Yo tengo una duda, profe, pero es del tema 7. Sí. En la última pregunta nos hacían una pregunta, valga la redundancia, si la respuesta observada era el valor esperable, y yo no supe contestar, no supe con qué compararla, la verdad que me he mareado ahí. Eso, ¿cómo hacemos para saber si lo que nosotros hemos observado es realmente cómo se compara? Bueno, esa era una pregunta que yo le había hecho con trampa, hay muchos que lo han contestado bien. O sea, si el valor ese que usted obtuvo es... ¿se acuerda usted en la gráfica que yo les daba en cuanto a la selección, que era una curva de Gauss? Sí, No me sé acuerdo. si se acuerda. Era una curva de Gauss en donde en un extremo, supongo, yo les proponía seleccionar, por ejemplo, por rendimiento, por ejemplo, le decía yo. Entonces seleccionaba, vamos a volver al pizarrón, ¿quieren? Bueno. Vamos a volver al pizarrón. ¿Ahí se nota o no se ve o no se ve ahí? Bueno. ¿Se acuerdan que una curva de Gauss así? Ese era el... Entonces yo seleccionaba esto, ¿no es cierto? Los mayores. Entonces yo les decía, acá tenemos la media de la población. Yo selecciono el diferencial de selección S, supongamos acá tengo otra media, que le vamos a poner, y a eso le llamo S, es de lo seleccionado. Pero yo cuando voy a la próxima generación, ¿no es cierto?, uno va a encontrar esta media, no, siempre encuentra algo menor. Era E, se llamaba. Entonces, ustedes lo que encontraron ahí es menor, la respuesta a la selección, que es R, es menor que lo que ustedes han seleccionado de la azul. Entonces sí, estaba bien, porque ustedes no llegaban, digamos, por la respuesta a la selección, digamos, era menor que la media de los individuos que ustedes han seleccionado. Esa era la pregunta. Eso sería como una regla, eso sería como una regla general, siempre que lo observado sea menos que lo esperado, ¿va a estar bien? Cuando uno está trabajando con acción génica aditiva, sí. Puede pasar que algo encuentre algo que sea superior, pero ya es herencia transgénica o otras cosas que lo verán más adelante, creo. Pero cuando uno está trabajando así, mejorando caracteres por la acción génica aditiva, siempre la respuesta que usted va a obtener va a ser menor que la media de lo que usted ha seleccionado primeramente. En cualquier carácter métrico. Entonces estaba bien. Sería la respuesta, bien, como una regla general sería. Bien, gracias. Es una regla general cuando uno actúa con la acción génica
aditiva. Después pueden tener herencia transgresiva y otras cosas que le pueden dar mayor o menor, pero no es en ese caso. En el caso de que uno está trabajando con acción génica de tipo aditiva, en el mejoramiento, ese tipo de mejoramiento, lo que uno obtiene, la respuesta a la selección generalmente es siempre menor que lo que ha seleccionado. Y el ejemplo más gráfico está en el apunte, cuando uno trabaja con las setas esas de la mosca, porque es el ejemplo clásico que da, en el cual uno hace la respuesta, digamos, y va a ver que la respuesta siempre es menor que los individuos que ha seleccionado. Claro, eso es lo que yo observaba, o sea, la respuesta de mí era menor, igual que en el ensayo ese, pero no tenía el porqué, entonces no quería contestar cualquier cosa. No, es por eso, digamos, es porque siempre la respuesta va a ser, en este caso, menor. No es regla general, no me gusta decir biología y menos mejoramiento, es regla general. Sí, es verdad, un término muy tajante para... Claro, no digamos que ha habido mucha gente que ha hecho esto y ha encontrado eso, la mayoría ha encontrado eso. Algunos encontrarán otras cosas, pero que puede ser, digamos, pero no digamos por regla general, pero es lo que generalmente ocurre, digamos, en la respuesta a la selección, ¿no? Bueno, muchas gracias, profesor. De nada. Otra pregunta. Yo creo que el tema... Sí. El tema 7, creo que... Sí. El coeficiente de consanguinidad, digo, del coeficiente de endocría, ¿hay que saberla la fórmula a aplicar? Yo no sé si Dicky, que van a dar ejercicio. La verdad que eso lo estaba por decir yo. En el tema 7, estudie más la teoría que la práctica, porque la práctica yo les di para que ustedes sepan cómo se hace. Eso que yo les di son ejercicios muy simplificados. Si alguno alguna vez quiere saber más de eso, yo le puedo preparar una clase especial si alguno se va a dedicar a esto. Porque la acción génica, la heredabilidad, sentido estricto, digamos, es un poco más complejo sacarlo, no es tan fácil como hacer esos cálculos que yo le puse ahí de las diferencias. Hay que hacer pruebas y otras pruebas matemáticas para ver si realmente se da. Eso le quería aclarar, digamos, yo les puse como ejemplo, pero en el parcial, debido también a esto de la pandemia y que lo tenemos que hacer generalmente, en mi tema, el tema 7, yo les voy a dar preguntas. O sea, estudien más la teoría que la práctica, porque si yo le tengo que poner, se tienen que poner a hacerse un ejercicio, no sé, Dicky, ayúdame un poco en esto. Creo que va a ser en el campus, va a ser el parcial, ¿no es cierto? Como venimos haciendo los exámenes. Sí, no está definido bien todavía, pero por lo general no se da problemas. Se da más bien teoría. Claro, así que estudien más la parte teórica. El parcial, profe, es múltiple choice, ¿cuántas preguntas? Sí, algo así, una Sí, mezcla de cosas. es múltiple choice. Capaz que haya, por ejemplo, dos cruzamientos, suponete en el tema ese de incompatibilidad, se cruza S1, S2 por S3, S4, ¿cuántos individuos? Bueno, lo tendrás que hacer ahí. ¿Cuántos individuos formarán? 70%, 75, 50, eso, pero siempre eligiendo, pero no a ponerse a hacer un problema como han hecho el problema de los prácticos número 7. Yo les doy ese práctico porque quiero que también vean que esa parte se usa mucho en mejoramiento. La parte práctica vendría a ser esa, digamos, donde uno hace esos gabinetes sacando
haciendo recolección de datos, uno hace gabinete, y yo le di la última parte del gabinete. Lo ideal sería que vayamos al campo, recolectemos los datos, traigamos y los analicemos. No se puede hacer por la pandemia y por nada, por estas cosas, pero por lo menos tengan conocimiento de cómo se saca, y bueno, si alguna vez le toca trabajar en esto, por lo menos sepan que existe. La verdad que por lo menos eso, son alumnos universitarios y tienen que tener. Con respecto al de ahí, ya les dijo la ingeniera cómo, sí, es múltiple choice generalmente los exámenes. No sé, ¿alguna otra pregunta? No, profe, por ahora no. No sé. ¿Otra pregunta? Profe, yo sí en el tema 7. Sí, señor. Cuando habla sobre la correlación, que la causa de la correlación puede ser genética o ambiental no sé si puede explicarla. El tema 7 de correlación. de la correlación. Sí. Bueno, la correlación es genética y ambiental. Sí, bueno, las correlaciones están dadas, digamos, cuando uno, como yo les explicaba en la clase, ¿dónde la usamos? La usamos cuando uno tiene baja heredabilidad de un carácter. Yo les ponía, por ejemplo, el rendimiento tiene baja heredabilidad, ¿no es cierto? Entonces, pero me doy cuenta, yo les dije, ¿se acuerdan? Por ejemplo, veo que correlaciona bien con altura de planta. Entonces digo, plantas altas tienen buen rendimiento, pero altura de planta tiene alta heredabilidad. Entonces ahí las uso. Pero pueden estar afectadas, como dice ahí, por el ambiente, digamos, las correlaciones, y fallarnos esa metodología. Es una metodología, digamos, el uso de las correlaciones, digamos, se dio en algunos casos, en algunos cultivos y en algunos caracteres, pero no es muy, o sea, lamentablemente no se da en todo, no se encuentran esas correlaciones, se busca y no se encuentran. Y como le dice ahí, puede estar muy afectada puede estar afectada por el ambiente. El ambiente es una cosa que nos vive metiendo ruido dentro a los mejoradores, dentro de nuestros estudios, análisis de datos. Siempre el ambiente nos está, digamos, interfiriendo. Lo ideal sería, digamos, sacar la parte ambiental o lo más posible controlarlo. Pero incluso así, cuando uno controla las cosas, todo el ambiente, por ejemplo, me voy a un invernáculo, hago mi crecimiento, mido todas las cosas dentro de un ambiente controlado, y quiero ver las correlaciones, voy al campo y eso no se repite. No sé si con eso, si era esa la pregunta, o había otra. El ambiente siempre nos está, lamentablemente, siempre nos está perjudicando. No sé si, no es la palabra perjudicando, pero siempre está afectando nuestros resultados, y nos lleva, digamos, a que por ahí cometamos errores. Nosotros con un becario mío que hemos tratado de buscar correlaciones entre caracteres. Generalmente, como yo le puse ahí, el tema ese de la altura de plantas con rendimiento es una simplificación, como ustedes verán. Generalmente se busca otro tipo de caracteres para ver esas correlaciones. Por ejemplo, nosotros sacamos tolerancia a calor con acartuchamiento de plantas en línea de maíz, ¿no es cierto? Y eso fue un factor, eso fue, digamos,
como yo les comenté, ahí en un paper que ustedes si quieren lo pueden buscar, están de Parrado, es el autor, el becario, en donde él trabaja, digamos, buscando correlaciones de cosas, de aspectos que uno puede ver en la planta, digamos, o caracteres que uno puede ver en la planta. Por ejemplo, él ha encontrado que hay una alta correlación, por ejemplo, entre la tolerancia al calor y el acartuchamiento de la planta. Perdón. O sea, para trabajar, digamos, con correlaciones, yo les di ese ejemplo simplificado del rendimiento. Con el rendimiento no es tan fácil, es muy difícil porque está muy, como yo les dije, está dado por múltiples caracteres que son, por ejemplo, número de grano, peso de grano, número de hileras por mazorca y todo eso, y todo, digamos, seguimos sumando. Son muchos caracteres ahí asociados que hacen el rendimiento. Entonces no es tan fácil, pero con otros caracteres, por ejemplo en la tolerancia, midiendo la tolerancia al calor, digamos, hay caracteres que sí, que se pueden asociar y tienen un alto grado de correlación o de asociación con eso. Por ejemplo, la tolerancia, como yo le decía, al calor, ¿no? Eso sí hemos encontrado, hemos llegado a definir líneas, hemos encontrado 2 líneas en realidad que tenían muy buena tolerancia al calor, ¿no? Le dábamos calor a través de lo poníamos hacíamos algo muy simple, teníamos dos invernáculos, a uno lo destapábamos y a otro lo teníamos tapado y veíamos a ver qué es lo que pasaba con un set de líneas. Teníamos varias líneas y con sus híbridos respectivos, y veíamos ahí veíamos a ver veíamos la respuesta que tenían las líneas a estos tratamientos, ¿no? Sí, no sé si tiene alguna otra pregunta. ¿Tienen clases ahora de fitopatrología? Vamos en horario. Y bueno, y eso es estamos en horario entonces. Bueno. ¿Necesitan algo más? Oro, por el Facebook. Tienen que comunicarse con nosotros. Sí, ya tienen mi email. Si quieren hacemos otro meet, no hay problema, fuera de horario, en otra hora. Me escriben un mail y lo hacemos, no tengo ningún problema. Hola, profe, gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Gracias. ¿Me corrido a todos? A casi todos. No, faltan 3 alumnos. Me agarró una alergia, che, horrible, hoy me levanto mal. Cambio de tiempo, Sancho. Sí. Está muy frío, che, hoy. Estás durmiendo hoy, ¿no? Hoy cuando empezó. Hoy